Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la cloaca del sentido común, a este lugar en el que las buenas ideas y la coherencia argumental son una ilusión mental. Bienvenidos al canal de El Lector Norteño. Aquí les acompaña su gran amigo Puse el Lector Norteño, ¿quién más a la verga? Y hoy en este capítulo les ofreceremos un tema muy interesante, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de gente que, pues, a cierto punto es parte de la industria del cómic, ¿no? O sea, en este momento vamos a hacer una especie de crítica, vamos a hacer una especie, no tanto una crítica como tal, más que nada vendría siendo como una observación desde mi opinión, porque yo soy aquí una persona que simplemente está dando una opinión acerca de esta recientemente caída, recientemente en hiatus, editorial de cómics mexicana, de nombre Nostrafort se llama. El punto es que esperemos que les guste. Antes que nada, y para aclarar, sí, voy a hablar de Nostrafort, pero no quiero que me tachen de Doom Poster y ese tipo de cosas relacionadas al CEO de dicha empresa, ¿no? No quisiera que me tacharan de eso, ¿no? Yo no quiero hablar mal de la persona encargada, el líder de dicha organización, ni siquiera quiero hablar de sus polémicas, wey. Antes que nada, lo quiero aclarar de una buena vez. O sea, a mí lo que haga tanto ese güey como lo que haga el Doom Posting, güey, son cosas que me paso por los huevos. Aquí no vengo a hablar del Doom Posting ni de Doom. Aquí lo que quiero hablar es acerca de Nostrafort y mi opinión acerca del tema, güey. Y pues hasta cierto punto cómo me siento en cuanto a lo relacionado a pues, su producto, ¿no? Si valía la pena, si merecía fracasar, si merecía pues el final que tuvo y si intentaron hacer algo al respecto o intentaron mejorarlo ya en sus últimas ediciones, güey. Pero básicamente ese es el punto del que quiero hablar, ¿no? Es como que qué opino de Nostrafort y en base a lo que he visto, güey, pues dar mis conclusiones, ¿no? Acerca de si el destino que lamentablemente tuvo se lo tenía merecido o no. Eso es lo que quiero hablar de este video, güey. Así que pues hasta cierto punto quiero empezar, ¿no? Bueno, antes que nada voy a hablar acerca de pues, mi experiencia lidiando con el producto de Nostrafort. Yo en lo personal, cuando vi su página por primera vez, me di cuenta de que muchos de los cómics que ahí estaban eran cómics un poco pulidos. Y una vez que me di cuenta que valían más de casi $30, era algo que yo en lo personal no tenía como que ese sentido, ¿no? O sea, yo veo ese tipo de propuestas y a mí me emocionan, pero cuando veo ya investigo acerca de cómo son y cómo se manifiestan, yo en lo personal ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? No quiero ese producto. Porque ahí en la página de Nostrafort estaban los 4 cómics que estaban a la venta en su primera edición. Y ahí habían como 4 páginas de muestra de cada uno, como para que la gente los vea y diga, ah, sí, lo quiero comprar el cómic del Dune y de Oveja Free Fire. No es cierto, Oveja, saludos. El punto es que vi como que en la misma página vi estas muestras de los cómics y yo me quedé así de... A mí la impresión que me dio en lo personal fue una impresión de que estaban hechos las carreras, como que eran un producto así en la rápida, como que tenían una especie de meta así de que, mira, para este plazo tenemos que tener todo, por lo tanto apúrense, si no llevan nada, hagan todo lo posible para terminar. Y al final lo que terminó pasando fue que pues los cómics se veían apresurados. No estoy diciendo que los diseños no me hayan gustado del todo. Por ejemplo, en el cómic este de Doom que se llama Untethered Festival Place, había uno que otro diseño que sí se me hacía bonito. El problema era ese. El problema era que tanto el trazo como el color se me hacía muy básico. Y aparte como que conforme vas investigando y te das cuenta de qué más iba fuera de la muestra gratis, ahí es donde tú te quedas como que en un plan de...
¿qué onda con eso, no? La mítica escena de combate toda cricosa, que no se entiende ni por dónde va el cuchillo, ni todo eso. Igual les pongo una imagen, ¿no? De lo que va, ¿no? La mítica escena, ¿no? De dicho cómic, que se volvió muy famosa y por lo que mucha gente lo empezó a reconocer del cómic del Doom. El punto es que también lo mismo pasaba con este cómic llamado Dead Sex, que era el cómic de oveja. O sea, vuelve a ser la misma crítica. Yo siento que el dibujo en sí no está del todo mal, tiene diseños bonitos, pero hay partes en las que se ve extremadamente apresurado, como que se ve muy poco pulido. Y es por eso que yo, o sea, me saqué de donde dije, si vas a entregar un producto así, créeme que está muy difícil que alguien te pague casi $30 por él. Está muy difícil. O sea, y aparte $30, bueno, casi $30, eran como 29, así, ni siquiera lo terminaron de redondear. El peor es que a mí en lo personal, pagar casi $30 por un cómic se me hace... Tiene que valer la pena, véase, ser una edición física o ser una edición de artista, las Artist Edition. Bueno, esas están mucho más caras, ¿no? Valen ya los 3,000 pesos, pero solamente por algo sí o sí pagaría esa cantidad de dinero. O mucho más. Pero porque exactamente es eso. Es algo de colección, es algo que verdaderamente lo vale. En cambio, pues un cómic, una serie de cómics así digitales, muy poco pulidos, no valen esa cantidad tan absurda de dinero. Literal, ya ni siquiera DC o Marvel cobran tanto por sus cómics semanales. Cómics mensuales, o como si eran más mensuales. Ya ni siquiera cobran eso. Por ejemplo, si comparas los precios que usa Smash, que es la distribuidora de esos cómics de Marvel o DC aquí en México, si los comparas con las grapas, le dicen, como que estas como revistas así, lo más barato, el precio de las grapas aquí es como de 40 pesos. No sé en cuántos dólares sean, es como menos de... Son como $2 aproximadamente aquí. El punto es que dependiendo del cómic que te compres, o sea, hay veces que esos $2 están muy bien invertidos. Por el dibujo, por la historia, o sea. En cambio, pues, con estos cómics, o sea, no te das ni siquiera una idea de la historia como tal. O sea, no es como que te haya enganchado lo suficiente como para que digas, ¿sabes qué? A la mierda todo, quiero, toma mi dinero y cállate. No, yo en lo personal siento que sí les faltó eso. Como que ese aspecto de, ¿sabes qué? Tienes que darme algo que haga que mi dinero valga la pena. Y es por eso que fue como que mi primera impresión. Como que no sentí que fuera una oferta lo suficientemente sólida o lo suficientemente merecedera de mi dinero. En lo personal. Yo siento en parte que es demasiado caro para lo que pedían. Yo tengo entendido que intentaron en todo lo que duró Nostrafort ir mejorando. Y es algo que yo hasta cierto punto les agradezco. Cosas como por ejemplo mejorar el dibujo, porque por lo que he visto de la segunda edición, muchas de las historias que ya iban, ya las habían mejorado en cuanto a dibujo. Ya las habían mejorado mejor. Ya las habían como que mejorado el dibujo, el coloreado. Porque básicamente era lo que necesitaban esas historias. O sea, y vuelvo y repito, en muchas de estas el dibujo no era del todo malo. Lo que pasa es que yo creo que el principal problema fue que estaba muy en las carreras todo. Lo que hizo que todo se viera como que muy sucio y muy al aventón. O sea, es algo que suele pasar cuando te dan como que un tiempo muy reducido. Yo hasta cierto punto entendería a los dibujantes por haber hecho los dibujos tan descuidados. Porque hay veces en que, pues sí, la industria es un poco... La industria del cómic, para los que no sepan, la gente que no tenga idea, pues es una industria muy pesada. Es una industria en la que tienes que cumplir con plazos, ¿no? Las deadlines, como le dicen en inglés. Tienes que cumplir con los plazos de entrega. El punto es que muchas veces para hacer eso, pues tienes que estar, ¿cómo se llama? Trabajando sin parar. Y luego también el aspecto del editor. Una vez que ya terminaste tu trabajo y se lo diste a un editor, el mismo editor te va a decir qué puedes mejorar, qué le puedes corregir. Por lo tanto, una vez que recibas la crítica constructiva,
Tú lo que tienes que hacer es pues modificarlo al gusto del editor, porque el editor es el que va a decidir, ¿sabes qué? Este producto vale la pena. Esto está muy bueno. Por lo tanto, yo ahorita recomendaría que lo dejaras así. Es el mismo editor el que dice este tipo de cosas. Es por eso que yo pues sí recomendaría, o algo que sí le diría a este tipo de personas, que pues se tomaron un poco más, como que intentaran llevarse las cosas más a la ligera, o sea, como que no intentar hacer las cosas tan a la rápida, dedicarle tiempo a pulir esos aspectos. Y yo sé que les van a tardar bastante, porque teniendo en cuenta que ya de plano se estuvieron atrasando. Conforme fui investigando me di cuenta que se estaban atrasando con los plazos de entrega. Pues era en parte por esto, porque pues intentaban dar un producto más pulido, pero a cambio de pues pasarse del bimestre. Y es por eso que empezaron a progresivamente irse pasando y pasando el plazo de bimestral. Pero pues sí, eso era algo que a mí en lo personal no me convenció para comprar el producto. Una cosa más, pues la razón por la que yo considero que fracasó este proyecto, y que sí se merecía fracasar, era principalmente por varios factores. Uno de ellos era el hecho de que la gente que estaba involucrada en él era completamente ajena a este mundo del cómic, y es por eso que no tenían absolutamente nada de experiencia en cómo funcionaba una editorial. A tal grado que le decían CEO al editor en jefe. Así de poco informados al respecto estaban. Porque como ustedes sabrán, el editor en jefe es el líder de la editorial. Es la persona que está al mando. Ese tema del CEO es para otro tipo de empresas. Pero en la industria del cómic se le dice editor en jefe al mandamás de la empresa, de la editorial. Punto número 1. Punto número 2. Yo creo que fueron demasiado ambiciosos. En el sentido de que intentaron hacer mucho, pero como tenían muy poca experiencia para hacer todo lo que querían hacer, pues al final no pudieron, se quedaron muy cortos. Y es en parte relacionado con lo primero, ¿no? O sea, si no tienes experiencia trabajando en una editorial de cómics, ¿cómo vas a querer, pues, sacar adelante una editorial de cómics? Porque yo sí me acuerdo que mucha gente teorizaba con que no quieren sacar sus propias ediciones en inglés para venderlas a un mercado norteamericano. El punto es que a mí lo personal se me hizo una movida muy arriesgada, teniendo en cuenta que ni siquiera podían competir con el mercado nacional. Habían alternativas como Central Ficción, o no me acuerdo cuál otra más, que son alternativas así nacionales, latinoamericanas, que pues eran gratis y tenían un montón de producto de calidad. O sea, por ejemplo, Central Ficción a mí me encantaba porque ¿te quedaste con hambre de más? Porque en la segunda parte te explicamos lo demás.